Hola, vamos a seguir con la explicación de la práctica 4, que corresponde a la cinética de decoración de la fenolftalina en medio básico. En esta parte vamos a hablar del procedimiento experimental y después cómo realizar los cálculos. Bien, recordemos nuestra reacción, que es esta de aquí arriba, que la fenolftalina con OH da la fenolftalina incolora, de la otra especie de OH3-. Bien, primero ¿qué haremos? Primero lo que haremos es enchufar el espectrofotómetro porque tiene que estar 20 minutos más o menos calentando, porque la lámpara del espectrofotómetro, su intensidad va cambiando con el tiempo. Es como las lámparas de bajo consumo, que al principio las enchufas tienen poca intensidad y poco a poco va aumentando su intensidad. Pues nos interesa que para hacer las medidas la lámpara emita a una intensidad constante, porque si no saldrían errores. Además, al enchufar el espectrofotómetro, él hace el ajuste de lo que correspondería a absorbancia infinita, lo que hablábamos del cuerpo opaco. Bien, pues ya tiene hace un calibrado de eso y la lámpara a la vez se va activando. Bien, a continuación seleccionaremos la longitud de onda de 550 nanómetros, que es la longitud de onda a la que absorbe la fenolftaleína esta en concreto. A continuación prepararemos dos disoluciones en aforados de 100 mililitros, una solución de sosa 0,3 molar y otra de cloruro sódico 0,3 molar. Las prepararemos a partir de sosa en polvo y cloruro sódico en polvo. Una vez preparadas estas disoluciones, empezaremos a hacer el experimento. Vamos a hacer 4 series. En cada serie la concentración de la sosa va a ser diferente. Aquí, en esta tabla, vamos a ver las condiciones de cada una de las series. Bueno, en la primera serie, la disolución que vamos a utilizar, veamos aquí la primera serie, es la sosa 0,3 molar. O sea que no hay que hacer nada. Simplemente con esta sosa que ya tenemos preparado, lo que haremos es lo siguiente. Con un cuentagotas iremos a la cubeta, esta es la cubeta del espectrofotómetro. La cubeta del espectrofotómetro hay que ir con cuidado al tocarla. Tiene dos paredes que son translúcidas, donde podemos nosotros poner los dedos, y otras dos transparentes, que es por donde va a pasar el rayo de luz. Con la cubeta hay que trabajar con cuidado, tiene que estar muy limpia y evidentemente seca al principio, porque vamos a poner la disolución. Si estuviese un poco mojada, pues se diluiría la disolución nuestra. Bueno, pues entonces ya lo tenemos muy limpio la cubeta, añadimos la sosa 0,3 molar en este caso. A continuación la introduciremos en el espectrofotómetro y ahora vamos a hacer el segundo calibrado, que consiste en ajustar el blanco. Al espectrofotómetro le vamos a decir que esta cubeta, con esta disolución de sosa, no absorbe nada. Entonces, hay una tecla en el espectrofotómetro que dice cal, de calibrar. Una vez que se ha puesto la cubeta, se da esta tecla y veremos que en la pantalla aparece absorbancia cero. Entonces, el espectrofotómetro entiende que todo eso no absorbe. Fijaros que nosotros vamos a juntar esto con esto, pues lo que hay en la cubeta es la cubeta más el OH, no absorbe, porque eso lo hemos dicho ya al aparato. Entonces vamos a medir exactamente lo que absorbe la fenolftalina. Bien, a continuación ya tenemos preparado el espectrofotómetro con el blanco, sacamos la cubeta y vamos a añadir una gota de fenolftaleína. Atención, porque ahora va a empezar la reacción. Pero se puede ir con calma, no es necesario inmediatamente hacerlo todo, pero hay que hacerlo ágilmente, pero sin tampoco atropelladamente. Bien, echamos una gota de fenolftaleína, a continuación agitamos. Agitar significa se tapa aquí con una tapa y se da vueltas, agitando así con movimiento no se agita, hay que darle vueltas y entonces se mezcla todo bien. Cuando veamos por el mismo color que está todo bien mezclado, introducimos la cubeta en el espectrofotómetro y entonces, nada más introducir y tapar la tapa del espectrofotómetro, ponemos el cronómetro en marcha. Entonces, cada cierto tiempo
y hasta un tiempo determinado iremos tomando nota. Vayamos aquí a la serie 1, veremos que cada medio minuto, a partir del momento que hemos puesto nosotros el tiempo a 0, cada medio minuto miraremos la pantalla del espectrofotómetro y anotaremos la absorbancia. Hay una tabla que tenéis en el cuadernillo para eso. ¿Y esto cuánto tiempo lo haremos? Hasta un total de 6 minutos. Bien, pues ya hemos hecho la primera serie. Ahora vamos a hacer la segunda serie, que tiene algo especial con respecto a la primera, que es que ahora tenemos que usar sosa 0,2 molar y no la tenemos preparada, tenemos sosa 0,3 molar. Bien, para eso habíamos preparado este cloruro sódico 0,3 molar. Lo que vamos a hacer es mezclar 10 mililitros de sosa 0,3 molar con 5 mililitros de cloruro sódico 0,3 molar. Lo vamos a hacer en un vaso, cogeremos con una pipeta los 10 mililitros estos de sosa, lo pondremos en un vaso, con otra pipeta cogeremos 5 mililitros de cloruro sódico y lo pondremos en el vaso, agitaremos y tendremos preparada la disolución. Aquí me preguntaréis por qué el cloruro sódico. Aquí estamos diluyendo, ¿no? Entonces podríamos diluir en vez de con cloruro sódico con agua, que es lo normal cuando se diluyen las disoluciones. Podría haber puesto 5 mililitros de agua y obtendríamos la sosa 0,2 molar exactamente. Ahora bien, aquí hay un factor que en cinética es importante, que es la fuerza iónica, que aún no habéis estudiado, que se define de esta manera. La fuerza iónica es igual a un medio a la sumatorio de la molalidad de cada catión que hay en la disolución por su carga al cuadrado. La fuerza iónica, de cierta manera, nos da una especie de concentración de las cargas que hay en la disolución. Por ejemplo, un sodio más tiene carga más 1, pero si fuese calcio sería 2 al cuadrado. Entonces, cuanto más iones hay en la disolución y estos estén más cargados, la fuerza iónica es mayor. Bueno, pues la fuerza iónica es un factor muy importante para los sistemas biológicos y en concreto ahora para las reacciones químicas que estamos estudiando, muchas constantes de velocidad de las reacciones dependen de la fuerza iónica. Por tanto, si queremos eliminar variables de nuestro sistema, porque ahora lo que vamos a ver es el efecto con el NaOH, debemos dejar todo el resto de las variables constantes, al igual que en primera serie lo vamos a hacer a una temperatura y las otras lo vamos a hacer a la misma temperatura, que va a ser la temperatura ambiente de ese día. Como van a ser rápidas las medidas, se supone que no cambiamos la temperatura, pues debemos hacer todas las series a la misma fuerza iónica para que sea un factor que sea constante. Por eso estamos utilizando el cloruro sódico. ¿Por qué? Si añadiésemos agua, habrían menos iones sodio y OH que en la primera serie. Pues lo que hacemos es, por cada sodio que no ponemos de NaOH, ponemos un sodio del cloruro sódico. Por cada OH menos que no ponemos aquí, pues ponemos un Cl menos, de tal manera que estamos compensando, de tal manera que el número de iones en la disolución va a ser el mismo. Bien, una vez que sabemos esto, pues por eso juntamos para preparar una de 0,2, pues 10 mililitros de sosa 0,3 molar y 5 mililitros de cloruro sódico 0,3 molar. Vale, una vez hecho esto, pues ya tenemos la disolución y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Limpiamos bien la cubeta, la secamos, ponemos la disolución aquí, hacemos el blanco de nuevo, importante porque ahora el blanco es diferente, la disolución sosa tiene otra concentración, con lo cual hay que decírselo al aparato a la hora de ajustar el blanco. A continuación una gota de fenolftaleína, agitamos bien, cuando vemos que ya tiene el mismo color todo, lo introducimos en el espectrofotómetro y ahora pondremos en marcha el cronómetro primero, una vez cerrada la tapa, y a continuación, cada medio minuto, hasta un total de 6 minutos, iremos haciendo el experimento. Bueno, la tercera serie se hace lo mismo. Aquí, en vez de mezclar lo anterior, pues se mezclan estas cantidades para tener esta sosa que nos interesa, que sea una concentración determinada. Y lo único que también cambia aquí es que cuando ya hemos llegado al espectrofotómetro, las medidas son cada minuto, un total de 12 minutos, y aquí también. O sea que vamos a tener 4 series, 4 experimentos. Bien, vayamos. En el cuadernillo que tenéis habréis apuntado en cada serie pues los tiempos. En la primera serie, la de 0,3 molar, y la absorbancia que habéis obtenido. Y tendremos aquí tiempos y absorbancias, tiempos y absorbancias, tiempos y absorbancias para las 4 series que hemos delineado anteriormente. Bien,
Los primeros que vamos a hacer, bueno, en vez de hacerlo en papel, lo que vais a hacer es en vez de tenerlo en fila, lo podéis hacer en columnas en un Excel y pondréis tiempos y absorbancias. Y a continuación calcularéis logaritmo neperiano de absorbancia. Con lo cual, para cada serie vamos a tener tiempos, absorbancias y logaritmo neperiano de absorbancia. Bien, a continuación representaremos logaritmo neperiano de absorbancia frente al tiempo para una de las series. Por ejemplo, para esta serie. Veamos. Como veis, estos son mis datos experimentales. Bueno, esto me los he inventado yo, pero bueno, serían vuestros datos experimentales al representar el logaritmo neperiano de A frente al tiempo para una serie determinada. Si después hacemos, bueno, como habéis visto, los puntos forman una recta. Era de esperar porque nosotros habíamos dicho que la reacción era de orden 1, con lo cual el logaritmo neperiano de A frente al tiempo tendría que formar una recta. A continuación hacemos una regresión lineal utilizando Excel, porque esta representación la hemos hecho en Excel. Hacemos una regresión lineal y obtenemos la ecuación matemática de esta recta. Bueno, veamos a ver. Esta es la ecuación matemática que obtendréis en Excel. Lo que aparece en Excel, en vez de B, aparecería un número, yo qué sé, 0,34, y aquí aparecería, en vez de masa, pues aparecía menos 0,003. Por ejemplo, yo estoy inventándome números, no tiene ningún valor. Pero que veía son números que os aparecerán en Excel, que os dirán la ecuación de esa recta que se ajusta a vuestros datos experimentales. Según habíamos visto en la primera parte de este vídeo, mejor dicho, en el primer vídeo anterior a este, por ser de orden 1 con respecto a la fenolftaleína, nuestros puntos experimentales tienen que seguir esta ecuación, que es la ecuación de una recta, donde la y es logaritmo neperiano de A, el tiempo es la x, y por tanto menos K1 es la A. Luego, si aquí el número que os da es menos 0,38, menos 0,38 será menos K1, con lo cual 0,38 será K1. Con lo cual habremos obtenido el valor de K1 para esta serie de aquí. Bien, pues tenemos que hacer lo mismo para las otras series. Entonces, recordar que K1 es la pendiente. Pues bueno, cogeremos la siguiente serie, pintaremos los puntos que también nos dan en una recta, ajustaremos los puntos a una recta usando Excel, nos dará una ecuación y de ahí podremos determinar el valor de K1 de nuevo. Siguiente serie, lo mismo, ponemos los puntos en una recta, ajustaremos la recta y obtendremos la ecuación correspondiente que nos dará en la misma gráfica y así sucesivamente todos los puntos. Bien, pues ahora tenemos ya representado. Sería bueno que lo hicieseis las cuatro gráficas, las cuatro rectas en la misma gráfica, porque así se pueden comparar. Lo que sería también estaría bien que lo hicieseis es que en cada gráfica el color fuese de cada rectángulo y en cada punto, digamos, este fuese de un color, este de otro color, este de otro color, y así para separarlos, y al lado estuviesen las ecuaciones que os dan cada ajuste. Y así tendríamos las rectas con sus ajustes perfectamente representados. Bien, ahora ya, como de la gráfica anterior hemos obtenido el valor de K1, pero recordemos que nuestro objetivo es determinar el valor de K y de M, ¿de acuerdo? Que es el orden M con respecto al OH. Recordemos que era K1. K1 era igual a K por la concentración de OH elevado a M. Nuestro objetivo es determinar estas dos cosas. Para ello, lo que vamos a hacer es primero calcular logaritmo neperiano de K1 y logaritmo neperiano de OH para cada serie. Bueno, esta tabla también la tenéis en el cuadernillo, pero la podéis hacer en Excel, donde tenéis la serie, la concentración de cada serie. Aquí, en K1 sería lo que hemos calculado en el paso anterior, con las rectas aquellas hemos obtenido para cada serie el valor de K1, que es la constante aparente. Pues bueno, teniendo esto y eso, calcularemos logaritmo neperiano de esto y logaritmo neperiano de esto, y ya tendríamos esto relleno. Bien, a continuación representaríamos logaritmo neperiano de K1 frente al logaritmo neperiano de OH. Y nos saldría una cosa así. Tendríamos 4 puntos, nos saldrían 4 puntos, que de nuevo forman una recta. ¿Por qué?
Si, ya lo he explicado al principio, pero vamos a recordar, si a esto sacamos logaritmos neperianos, logaritmo de K1 aquí, logaritmo de un producto suma de logaritmos y la m pasaría aquí. Bien, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Esta ecuación me está diciendo que mis datos experimentales tienen que seguir la ecuación de una recta de esta manera, si representamos logaritmo neperiano de K1 frente a logaritmo neperiano de OH, donde esto sería la y, esto es la x, como hemos hecho aquí. Bien, pues entonces hacemos con Excel una regresión lineal, ajustamos la recta a este conjunto de puntos y Excel nos dará una ecuación que de nuevo veía ser unos números que en este momento yo no sé cuáles son. Bien, entonces una vez que tengamos estos números, lo que está claro que si sabemos que mi ecuación tiene que seguir, o sea, si mis datos experimentales tienen que seguir esta ecuación de aquí, pues logaritmo neperiano de K es la ordenada en el origen, B es el número que me ha dado Excel, y la pendiente de esta recta será M, la ordenada en el origen, o sea, la pendiente es el valor que me haya dado eso. Con lo cual ya habré terminado. Fijaros, ya hemos acabado. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era determinar cuál era la constante de velocidad, el orden con respecto al OH y el orden con respecto a la fenolftaleína. La constante velocidad la sacamos de aquí porque al saber el logaritmo neperiano de K, que es igual a un número que obtendremos, podemos despejar el valor de K. M lo puedo sacar de aquí, que es la pendiente de esta representación. Y N nos habían dicho que nuestra reacción era de orden 1 con respecto a la fenolftaleína. Y en las gráficas anteriores, que pintábamos 4 gráficas, que nos salía una recta, eso nos servía para comprobar que eran de orden 1. Con lo cual esto será un 1 y estos serán los valores que obtengáis. Y con esto hemos finalizado.